por acompañarnos a una sesión más de Crónica Bantara y me da gusto saludarlos, deseando que se encuentren muy bien y que estén disfrutando de esta tarde. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Finalmente, CMMI sigue evolucionando y año con año nuestras invitadas nos hacen el favor de acompañarnos para platicarnos todas las novedades que encontraron y que nos pueden compartir, porque no todo se puede compartir. Pero bueno, en este caso, doy la bienvenida a Mariana y a Eli. Hola, hola, ¿cómo están? Hola Ramón, hola a todos, buenas tardes Eli, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy no llueve o no llueve por acá, así es que ya estamos de Por el ganancia momento. por el momento. Hola, buenas tardes a todos. Pues bien, un placer estar aquí con ustedes después de mucho tiempo de no estar aquí. Desde hace un año, casi, si no me Desde hace equivoco, un año ¿no? casi. Pero como Pero dices, bueno, es forzoso estar aquí después, justamente para las actualizaciones que son importantes siempre. exacto, ¿no? Entonces, el día de hoy, bueno, nos van a comentar de las actualizaciones que tiene hoy CMMI. Hay varias novedades. Y entonces, sin más ni más, vamos a comenzar. ¿Con qué empezamos, chicas? ¿Ustedes qué nos quieren compartir? La gran novedad, la principal, que digan, esta es la importante. ¿Cuál sería? Pues mira, son varias, yo creo que hay que ir poco a Bueno, poco, ok. ¿no? Porque este año, bueno, ya les iremos contando, ¿no? Y espero que nos dé tiempo, si no, ya sabes que como siempre hay parte Una 1 y segunda parte parte. 2, ¿no? Una segunda parte. Pero bueno, este año tenemos información importante y actualizaciones y novedades e innovaciones muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, pues recientemente estuvimos él y yo en Washington, ¿no? Para varios eventos, ¿no? Estuvimos en cursos, ¿no? Estuvimos en cursos de actualización y en el primer lanzamiento, digamos, del curso oficial que ahorita les platicaremos. Estuvimos en el Capability Create. Y bueno, pues justamente aquí es donde, bueno, y como parte del Capability Creates estuvimos también en el workshop de los partners, ¿no? En los partners del CMMI Institute, y justamente aquí en todos estos eventos pues hubo lanzamientos muy importantes y justamente el día de hoy venimos a contarles de esos lanzamientos. Y uno de ellos, y por ahí creo que si él está de acuerdo, empezaremos por ahí, que justo fue el lanzamiento oficial de CMMI AIM, que es Artificial Intelligence Maturity, ¿no? Que es justamente de lo que queremos empezar a hablarles aquí en conjunto. Y bueno, pues de eso les estaremos platicando primero, que justamente es la evolución del modelo. Esto no quiere decir que sea un dominio nuevo, ¿no? Que ahorita les iremos platicando, sino simplemente es una vista, es un framework que está lanzando el CMMI Institute y este lanzamiento se hizo en estas conferencias, en el Capability Creates. No es algo que nació ahorita, ¿no? Se tiene trabajando con este framework y con esta evolución del modelo, que ahora nos implica que es la versión 4.0 del modelo, desde hace aproximadamente 18 meses, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es para mí una de las principales noticias y lo que motivó que la comunidad se reuniera. Ok. Esta nueva versión que comentas, Mariana, como 4.0, ¿sustituye ya hoy la versión 3 o qué impacto tiene dentro de lo que se puede ya empezar a manejar pues en la comunidad o las empresas que desean implementarse en MEI? Sí, esta es ya la versión que es, digamos, la versión que se está utilizando a partir del lanzamiento que se hizo, que fue, nosotros llegamos el día 21, el 22 tuvimos nuestro curso, que bueno, ahorita les comentamos qué curso fue, que justamente es uno de los nuevos cursos que hay para las personas que estén interesadas en certificarse y empezar a entender lo que es este nuevo framework del modelo. Y el día, eso fue 22, el 23, Eli, si no me equivoco, es cuando se hizo en el Capability Creates de Washington el lanzamiento oficial, ¿no? Entonces, ahora, bueno, pues justamente esto implica cambios y entonces hay un CMMI Plus, ¿no? Que es la referencia al Model Viewer del modelo.
Y esta es la versión 4.0. Entonces, cuando tú entras justamente para las personas que tienen acceso al Model Viewer normal, o sea, sin plus, si se van a la referencia de las notas, justamente ahí dice el número de la versión y es la versión 4.0 y vienen indicados cuáles son todos esos release notes del modelo y qué fue lo que cambió, ¿no? Pero ahora, digamos que la versión que empieza a considerarse, o la versión que es la oficial ya, es la versión 4.0 del modelo, y estamos próximos a que se libere, digamos, a mediados, finales de agosto, también el método de evaluación y será también el correspondiente, será la versión 4.0 del método de evaluación. Entonces, estamos en la versión 4. Relacionado a eso, me surge una duda, o sea, la versión 3.0, ¿hasta cuándo seguirá siendo evaluada o ya deja de ser evaluada ahorita? Ha pasado otras veces, ¿no? Que sacan una versión y damos un periodo de todavía de los que están implementando con versión 3.0, ¿hasta cuándo tienen para que sean evaluados? Bueno, las personas, o sea, es que digamos que ahora no se marca o no marcaron como tal un sunset, o sea, no, Okay. Antes como que estuvo muy marcado de tal fecha a tal fecha tú tienes un sunset para evaluarte, no, simplemente es que, y bueno, seguramente aquí Eli también tendrá varias cosas que comentarnos, ella como instructora. Lo que pasa es que tuvimos muchos cambios, o bueno, tuvimos cambios con respecto al uso del modelo, ¿no? Antes teníamos el PDF, antes teníamos, bueno, todavía está el e-reader, pero el e-reader deja de funcionar ahora para el 30 de septiembre. La primera fecha era el 30 de agosto y lo acaban de extender hasta el 30 de septiembre. Entonces, todo mundo ahora que va a los cursos y quien quiera hacer una evaluación tiene que utilizar el Model Viewer. Entonces, por eso es que evoluciona la versión también 4.0, porque si tú entras al Model Viewer ya no vas a poder ver la versión 3.0. Entonces, lo que vas a ver en el Model Viewer ya es la versión 4.0. ¿No? Entonces, por eso es que también yo siento que no hay como tal un sunset que diga se apaga y se prende ¿no? Entonces, tampoco por eso considero que hay un periodo de transición y que digas, bueno, pues ya no estás en la 3.0, ahora estás en la 4, etcétera. Sino, o sea, como que es que hoy en día ya no, o sea, ya no, inclusive tú ya no puedes poner en los diplomas de evaluación y en eso la versión, ¿no? Porque finalmente, pues como que es una cuestión interna del modelo y es un versionamiento que se lleva simplemente para saber cuáles son esas notas y qué fue lo que cambió, ¿no? Simplemente ahorita, como sí incluyeron todos estos cambios en el modelo, que es un framework y es una vista y tiene un montón de cambios que ahorita les platicamos en el contenido, en el contexto y en los contenidos de las áreas de práctica, de las prácticas específicas, pues sí tiene entonces un cambio radical. O sea, no podían decir, pues voy a cambiar de la 3 a la 3.1, sino entonces dimos un brinco, digamos, hacia la 4.0, ¿no? Entonces, para marcar esta diferencia pues ahora incluimos todo este tema de lo que se está haciendo con el tema de inteligencia artificial. Okay. Sí, y ahí en ese sentido yo creo que también vale la pena reafirmar, digamos, lo que dice Mariana. Ahora ya no hay, digamos, a partir del último curso que se dio de fundamentos y que antes tenías como dos caminos, ¿no? Para poder hacer una evaluación. El curso de fundamentos y el curso de desarrollo de servicios ya dejó de, digamos, de impartirse. El último curso que se pudo dar fue antes del 31 de mayo. Si ya no tomaste ese, entonces ya solamente está el PAT de el Building Organizational Capability o el famoso BOC. Entonces, ese, digamos que está asociado con la certificación de Practitioner, de SMMI Practitioner, que te dura igual 3 años, pero esa abarca los 8 dominios actuales, que siguen siendo los mismos 8 dominios que se tenían antes en la versión 3, siguen estando vigentes, pero ahora digamos que ya, como dice Mariana, necesitas a fuerzas el Model Viewer para poder, digamos, hacer esta evaluación, ¿no? Okay. Y mientras digamos, las personas que tengan todavía el CMMI Associate, la certificación como CMMI Associate, pues dura 3 años. Los que estuvieron todavía, digamos, certificándose hasta mayo, pues van a tener su vigencia de 3 años. De hecho, a los últimos participantes ya lo que les dieron fue 1 año de acceso al Model Viewer, porque justamente estaban, digamos, ya en proceso de transición para
que el e-reader ya dejara de utilizarse, ¿no? Entonces, inicialmente, como dice Mariana, pues se había dicho que a finales de agosto ya se amplió, digamos, como la vigencia del e-reader en otros idiomas que no sean el inglés, porque en inglés ya no lo puedes actualizar, ya no lo puedes acceder, solamente en español, en chino, creo que es japonés también, lo puedes acceder en otros idiomas, ¿no? Pero ya va a estar, digamos, descontinuado y entonces sí vas a necesitar tener como esa certificación ya de practitioner. Ok. Entonces, bajo esta nueva versión, ¿no? O presentación, ¿no? Vamos a decirlo así. ¿Cuál es esa novedad? O sea, entendíamos qué tan fácil es navegarlo, qué tan es X, o sea, ¿hay una gran ventaja, digo, en ese sentido, o Sí. qué es? Diga. La verdad es que está muy bonito, es como muy intuitivo, no sé qué piense Mariana y si esté de acuerdo conmigo. De hecho, a nosotros, pues en el último curso que yo di, que fue en mayo, ya nos lo liberaron, ¿no? O sea, liberaron ese Model Viewer que fue como la última quincena de mayo, ya estaba, la verdad es que está como mucho más amigable, bastante amigable, muy intuitivo. Tienes como más interacción porque puedes guardar tus bookmarks o digamos, como tus ¿Notas? notas específicas. Tú puedes hacer tu propia vista si tú quisieras, puedes filtrar, o sea, sigue siendo el filtrado por cualquiera de los contextos o por cualquiera de las áreas de capacidad o cualquiera de las áreas de práctica, pero ahora también, digamos, el acceso, por ejemplo, a todo el tema del overview del modelo y todo el tema de todos los apéndices está mucho más amigable porque te abre una ventana, digamos, como emergente donde vas a poder navegarlos y vas a poder tener como esa facilidad de encontrar muchas cosas, ¿no? También la búsqueda que antes odiábamos en el e-reader, los que utilizábamos el e-reader, que tenías que darle pues clic a cada una de las paginaciones, que era muy complicado hacer la búsqueda, ahora es fabulosa porque te busca como si fuera en el PDF, pero pues ya también tienes como esa facilidad de poderlo actualizar, te va buscando, digamos, también toda la parte específica que tú quieres o las palabras específicas, te da una lista de en dónde lo puedes encontrar, entonces está como bastante amigable. Creo que ahí sí es un antes y un después, ¿no? Hicieron un gran esfuerzo porque se tuviera como esta versión del Model Viewer y sí vale la pena tenerlo. Está padre, ¿no? Tienes tu propio separador y no volver a empezar desde la página 1. Está 10 de 10. A mí la verdad es, coincido con él y me encantó, o sea, es como wow, ¿no? Porque además también tienes un botoncito que le puedes dar offline, ¿no? Entonces puedes consultarlo offline. Simplemente el glosario lo ampliaron muchísimo, pero además es muy fácil, o sea, tú le pones, por ejemplo, Human on the Loop, ¿no? Entonces, que ahora está relacionado con el tema de inteligencia artificial, ¿no? Entonces te lleva a todas las H's, ¿no? Entonces empiezas a buscar rápido y además para regresarte, pues muy rápido te puedes regresar a la parte de arriba del glosario. Para cuando ya tú integras o que quieres el CMMI Plus, tienes los crosswalk, tienes todas las referencias de decir, pues quiero comparar el CMMI con la 42001, con la 23000, con la no sé qué. Entonces, está súper, súper bonito. La verdad es que vale la pena. Y si no es el CMMI Plus, ¿no? Que es la parte del AIM, de CMMI AIM, y es el simplemente utilizar el Model Viewer nuevo, está maravilloso navegar. Puedes rápidamente encontrar riesgos 3.1 o buscar, ¿no? MST, la 2.3 o una palabra específica de, pues, no sé, algo que estés buscando específicamente del modelo en el search, te lo encuentra y además te dice, pues esta palabra aparece en todas estas áreas de práctica.
y está en SEC, está en MCT, está en riesgos, no, por ejemplo, thresholds, ¿no? Y entonces te pone un listado en donde están en todas las PAs y tú dices, no, pues yo la que quiero ver es MCT 2.1. Pues entonces le das clic y entonces te lleva a la PA. Entonces puedes buscar muy, muy rápido. Está muy, muy bonito el modelo. Y justamente una de las cosas de las noticias que nos dieron cuando estábamos allá y que platicamos con Roman, que es el gerente de producto, hicieron como una revisión de cómo estaban los precios justamente del Model Viewer y acaban de bajar de precio, ¿no? Entonces, el Model Viewer normal, si es que alguien lo quiere comprar simplemente nada más para tenerlo, tiene un costo de $150 que bajó de precio, y el Model Viewer Plus tiene un costo de $225, ¿no? Entonces también pueden adquirir el Model Viewer Plus si es que no han tomado los cursos, porque a veces si tú tomas el curso, pues como bien dijo Eli, tienes la licencia de 1 año, ¿no? Por tomar ya sea el curso de Practitioner o el curso de Bain, ¿no? Que ahorita les vamos a platicar de ese curso, ¿no? Ese costo que además, también por año. Sí, y además justo también con Roman, y nos lo acaban de anunciar la semana pasada, que fue el webinar que tenemos nosotros pues bimestralmente. Nos acaban de anunciar que para el siguiente año van a hacer todavía algo mucho más interesante, porque en lugar de tener la licencia anualizada, van a sacar licencias por 3 años. Entonces, eso va, digamos, como a hacer que sea pues más valioso, porque pues muchas veces lo que tú quieres es que no se interrumpa tu acceso al modelo, sobre todo cuando estás a cargo pues de una implementación o cuando necesitas tu grupo de procesos simplemente. ¿no? Mantenerlo. Y además algo que está interesante de esas licencias, digamos, de los 3 años que decía Eli, es si hay alguna actualización del modelo, vas a tener acceso a esa actualización del modelo, ¿no? Entonces eso está genial. Que es algo que, bueno, yo sé que hay mucha gente que extraña como el acceso al PDF, pero la verdad es que ahora con el Model Viewer nuevo no le pides nada, ¿no? Y esa funcionalidad de darle offline, de que si tú quieres no estar conectado y lo puedes hacer por 24 horas, después de 24 horas te tienes que volver a conectar. Pero sí hay incluso como una franja de un color diferente, como marrón, para indicarte que tú estás en el modo offline, ¿no? Y sin lugar a dudas puedes acceder y tenerlo bien, ¿no? Y otra cosa interesante que tiene el Model Viewer, que es nuevo, tiene como un help, ¿no? Entonces te dice cómo empezar, ¿no? Entonces te va diciendo, haz esto, pícale aquí, pícale allá, regresa aquí, así haces tus marcas, tus notas, cómo buscas, cómo sirve el glosario, cómo son los crosswalks, etcétera, ¿no? Entonces te va diciendo, y no es algo que digas, ya lo usé, no lo puedo volver a usar. O sea, cuando tú quieras puedes volver a decir, ya se me olvidó cómo hacer aquí, cómo poner una nota, cómo crear mi propia vista, ¿no? Porque tú también puedes crear tus propias vistas como decía Ali. Entonces te va enseñando cómo hacerlo, y además ni siquiera es que digas, tengo que leer 100,000 líneas para hacerlo, ¿no? O sea, es muy cortito, muy concreto, va por cuadritos, ¿no? Entonces, la verdad, o sea, no es por estar vendiendo cosas que no, pero sí está súper, súper bonito, muy amigable, y hay que reconocer el esfuerzo que se hizo porque está genial, muy bonito. Está como muy intuitivo, o sea, yo es lo que diría, está como muy de hoy, ¿no? Que ya es lo que esperas en cualquier aplicación que sea. Exacto. Y para el tema de CMMI a IM, pues finalmente todo lo que, digamos, regresando a ese tema, todo lo que es el contenido específico, ¿no? Que cambió prácticamente más del 50% del modelo, que es un montón, ¿no? O sea, las 31 PAs tienen cambios por el tema del framework, por el tema de esta nueva vista, pues finalmente eso también te ayuda para estar encontrando todo lo que es ese contexto que trae el modelo para justamente pues hacer toda la gestión del tema de inteligencia artificial, ya sea porque la estás utilizando, porque la organización está haciendo algún tipo de desarrollo y está generando inteligencia artificial, o porque está utilizando herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Ojo, no porque la organización diga, pues yo uso ChatGPT o uso Perplexity o uso lo que sea, uso Claude, etcétera, es porque entonces tú vas a utilizar el tema de inteligencia artificial. El AIM, o sea,
CMMI AIM es una marca que está muy, muy cuidada y entonces sí tienes que saber cuáles son los escenarios, o sea, el uso de tus escenarios, que eso es algo que está muy marcado en el modelo, o sea, establece cuáles son esos escenarios que está utilizando la organización y si estás construyendo o estás utilizando la inteligencia artificial y cómo lo estás usando, si realmente es aplicable para ti el CMMI AIM o realmente pues nada más es que eres, o sea, estás echándote tus prompts y listo, ¿no? O sea, si alguien nada más hace prompting, pues no, o sea, no es algo aplicable, o sea, esto va mucho más allá, ¿no? O sea, es un tema profundo, ¿no? El costo que comentabas, ¿no? De 150 y 225, digo, si a una empresa le interesa el tema de IA, ¿hay forma de saber eso que acabas de comentar? ¿Qué escenarios son viables para decir si vale, o sea, si tengo que invertir en la de 225, no en la de 150? Ahí, o sea, la de 225 ya te baja el contenido del CMMI Plus y bueno, pues ahí lo que puedes hacer es revisar todo el tema de lo que viene en el contexto y en el contenido de, pues, de cada una de las áreas de práctica y en particular ya en las prácticas dentro de cada una de las áreas de práctica, ¿no? Porque No, finalmente sí, viene el contenido y pero, tienes que revisar, ¿no? Bueno, y siempre está la estructura del modelo, que en la estructura del modelo también, o sea, en la primera parte, si recuerdas, viene toda la arquitectura del modelo y ahí también viene especificado cómo aplicarlo y pues en dónde sí, en dónde no, cuáles son las vistas. O sea, también esa parte trae un contenido referenciado a esta PA, ¿no? Y otro tema importante, o sea, para que una organización, digamos, después pueda evaluarse si es lo que requiere, ¿no? Hacer un evaluation o hacer un benchmark, tiene que considerar que hay unas reglas, ¿no? O sea, tú para poder hacer CMMI AIM y hacer un benchmark tienes que tener el dominio de datos, el dominio de seguridad y tienes que escoger development o servicios, ¿no? Entonces estás hablando forzosamente de 3 dominios, ¿no? Entonces, y todo eso tiene que estar alineado o tiene que estar especificado con el tema de los escenarios que estábamos hablando anteriormente. Básicamente, un poco complementando la respuesta de Mariana, es que a la primera pregunta que tú te tienes que hacer para ver si te aplica alguno de los escenarios es, ¿estoy usando inteligencia artificial o estoy vendiendo o estoy utilizando, voy a desarrollar una solución de inteligencia artificial? Porque, pues como decía Mariana, hacer prompting, pues no es necesariamente que tú vas a utilizar, digamos, como en tu resolución de servicios, por ejemplo, una inteligencia artificial. Realmente, si tengo un chatbox que me ayuda a solucionar o a solventar algunas dudas de los clientes, pues tengo un agente de inteligencia artificial con el cual estoy brindando servicio. Ahí sí te puede aplicar. Ahí sí lo puedo aplicar, ¿no? Es uno de los escenarios. O a lo mejor es que yo estoy utilizando a lo mejor otra vez un agente de inteligencia artificial en mi help desk que me ayuda a canalizar o a resolver ciertos, a lo mejor, pues ciertos temas repetitivos que no tienen como más allá de la complejidad y donde realmente yo podría utilizar, ¿no? Realmente uno de los pilotos nos compartía más que decir ¿dónde podemos aplicar IA? Es como decir, ¿dónde puede haber como esta colaboración valiosa entre los humanos y la IA que realmente me va a ayudar a poder brindar un mejor servicio o me va a ayudar a que mis productos pues se puedan utilizar por más personas y que realmente pues voy a tener una inteligencia artificial aplicable, ¿no? Ok. Siempre y cuando realmente la IA la estás aplicando para brindar tu servicio o lo que estás haciendo como firma, no como una de apoyo, ¿no? Administrativo o algo relativo, vamos a llamarlo así. Es que sí podría ser, o sea, tú podrías internamente, por ejemplo, estar utilizando un sistema de inteligencia artificial a lo mejor para hacer tu reclutamiento y selección y entonces eso ser un proyecto interno que tú hiciste para adquirir esa herramienta. Entonces, ese proceso a lo mejor que tú utilizaste para eso y lo que estás haciendo internamente como un servicio podría ser. Pero finalmente algo que tienes que hacer es analizar muy bien tus escenarios y saber cómo está, porque sí tienes como que tener ese análisis para saber cuáles son tus escenarios y cómo los estás utilizando, ¿no? Porque esos escenarios que existen, ¿no? Si es una solución,
si realmente hay o no interacción humana, cuál es la interacción humana, ¿no? Hay un montón de términos nuevos o términos que está marcando el modelo que es muy importante conocerlos y especificar realmente cómo lo está utilizando la organización, o sea, si es un coach, si es un desarrollo, si lo estás integrando, ¿no? Si ahí entonces tienes que ver qué estás haciendo con el proveedor. Entonces, por eso, uno de los requisitos que existe como para poderte capacitar en todos estos temas es primero que tomes el curso de BOC, que es el curso que hoy en día existe. Kelly decía, ya no existe el curso de Associate, sino todo el mundo tiene que tomar el curso de Practitioner. ¿Y por qué el curso de Practitioner? Porque el curso de Practitioner hace referencia a los 8 dominios que actualmente tenemos, ¿no? Que es el dominio, Eli, si me falta uno, me dices, es el dominio de servicios, es el dominio de desarrollo, es el dominio de seguridad, es el dominio de protección, personas, virtualidad y proveedores, ¿no? Entonces, y me faltó uno. Datos, súper importante, ¿no? O sea, datos en la inteligencia artificial y seguridad, como les decía, son la base, más desarrollo o servicios, ¿no? Entonces, para que tú después puedas tomar el siguiente curso, que es el curso de CMMI Practitioner en AIM, ¿no? Entonces necesitas haber tomado el curso de Practitioner, porque sin eso, o sea, no tienes la base fundamental para poder evolucionar tu capacitación y tu certificación al siguiente nivel, ¿no? Entonces, obligatoriamente tienes que tener ese curso. O sea, no puedes decir, pues yo no tengo ninguna capacitación y directo me voy a ir al curso de CMMI Practitioner. No puedes. O sea, necesitas estar certificado con el curso de Practitioner, con el BOC, para que entonces puedas tomar el siguiente curso. Y algo que es importante decir, porque a lo mejor la comunidad pues está preguntando cuándo está disponible. El curso ya está disponible. Sin embargo, como Mariana dice, es una marca que están cuidando mucho, ¿no? Digamos, el curso de BIME, que es en realidad Building Artificial Intelligence Maturity, solamente está, digamos, disponible a través directamente del CMMI Institute. Todavía no lo han abierto a los instructores aún. No sabemos si más adelante lo van a abrir, si vamos a tener que pasar alguna otra certificación a los instructores. Todavía no lo han dicho, pero ahorita, digamos, solamente si tú estás interesado en tomar, digamos, ese caminito, pues es en realidad que tú tienes que irte primero por los fundamentos básicos del Building Organizational Capability, que es el de Practitioner. Después de eso, pues ya tendrías que a pedirle al CMMI Institute que te asigne o que te dé una capacitación o mirar quiénes son los instructores que están actualmente pudiendo brindarlos, ¿no? Que pues básicamente para América Latina están en inglés, ¿no? A menos que quieras que te lo den en chino o en indio, ¿no? En hindi, pues también, ¿no? Se podría, pero básicamente es ahí y bueno, pues es, digamos, directo con el CMMI Institute. Y algo que también es importante es una vez que tú ya te inscribes o que quieres hacer ese curso, tienes que, primero te hacen como que tomar todo una pre-course, ¿no? Que es, digamos, que está automatizado, que tienes que ir pues ya con tarea hecha, como generalmente ya es un curso más avanzado, pues es lógico que te manden como con tarea, tienes que hacer todo un pre-course, te hacen una evaluación sobre eso y tienes que llegar también con tu tarea ya hecha, ¿no? Entonces, porque el curso solamente dura un día, pero sí es muy enfocado, sí está, o sea, no te explican nada de la estructura del modelo, entonces si no te acuerdas bien, pues tienes que ir a tu curso anterior, ¿no? Del Building Organizational Capability para encontrar cómo está la estructura y demás, porque en realidad está muy enfocado a lo que es, ¿no? La parte de inteligencia artificial, cómo la vas a aplicar, cómo se usa, cuáles son los escenarios, todo este tema, pero ya está, digamos, como muy enfocado. Y algo que es, digamos, como interesante en este sentido es que el modelo en cuanto a la estructura como tal, no es que le hayan agregado un dominio, porque muchos se preguntaron, oye, ¿por qué no agregaron como un dominio más así como estos 8 dominios? Es que en realidad la inteligencia artificial impacta a cualquiera de estos 8 dominios y en realidad lo que hicieron cuando tú ves el Model Viewer, te aparece y tienes el plus,
te aparece solo como si fuera un contexto más, y es lógico, porque en ese sentido es, bueno, ¿cómo voy a aplicar un configuration management o cómo voy a aplicar una parte de requerimientos en temas de inteligencia artificial o cómo voy a aplicar, si voy a hacer un desarrollo, una solución técnica o una integración de producto? Todo esto, digamos que está puesto en este sentido como un contexto más y como decía Mariana hace rato, sí hay, digamos, está impactado en muchas de las áreas de práctica, si no es que en todas. Hay algunas poquitas en las que no, como organizational training. Sin embargo, pues obviamente si tú vas a hacer una migración hacia esta parte de inteligencia artificial, pues tendrás que identificar cuáles son tus necesidades de capacitación para tu organización en este sentido, ¿no? Entonces, sería, digamos, como no preciso decir, bueno, no hubo cambios, porque en realidad cuando tengas la implementación, lo vas a tener que mirar desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, más bien aquí lo que tú vas a ver es como ese contexto, y como es un contexto más, cuando tienes digamos, el Model Viewer Plus, tú lo que vas a ver es toda esta información. Si es que hay información adicional requerida, pues le va a pegar a toda el área de práctica, o lo mismo, si hay un contexto que está a nivel del área de práctica, te va a pegar a todas las prácticas de esa área de práctica. Y puede ser que adicionalmente en alguna de las prácticas venga un contexto particular para digamos, para esa práctica que tienes que considerar si es que vas a hacer el tema de inteligencia artificial. Claro. Lo cual te permite entenderlo desde el punto organizacional a algo muy específico. Similar a lo que traíamos en el tema de ágil, que tiene ciertos contextos en ciertas prácticas, no en la mayoría, pero que sabías que ahí podías cubrirlo, ¿no? Entiendo que aquí es mucho mayor la cobertura en la mayoría de las PEAs, que te da este contexto de IA, ¿cierto? Sí, es muy, muy completo, o sea, viene muy, muy completo los cambios o digamos, las adiciones que hicieron justamente a la parte de AIM, porque, bueno, pues como les decía, es un contenido que se trabajó desde hace más de 18 meses con la comunidad, ¿no? Entonces, con la comunidad de LIDAPressers, de instructores, de expertos. Y una vez que eso se terminó, lo que sucedió es que pasó por ciclos de revisión, ¿no? Igual también de la comunidad, ¿no? Se recibieron comentarios, se ajustaron. Y después de eso hubo una selección para trabajar con 3 pilotos en la vida real, ¿no? Con 3 organizaciones que fueron trabajados directamente por el propio instituto, por el CMMI Institute, también con diferentes expertos. Y una vez que se trabajaron con esos pilotos, se recibieron comentarios y se volvieron a hacer cambios en el modelo por decir, pues es que sabes que a esta área de práctica le faltó esto, hay que agregar este contenido específico, hay que agregar esta información requerida que es obligatoria, ¿no? A esta práctica le faltó esto, ¿no? Entonces todavía después hubo, con base en las lecciones aprendidas de los pilotos, hubo mucha información que se le añadió, ¿no? Y entonces después, ahora sí estuvieron listos para justamente hacer este deployment y este lanzamiento que les comentaba que se hizo cuando nosotros estuvimos en Washington. Y entonces fue cuando se lanzó este primer curso, digamos, oficial, que fue al que nosotros asistimos, al que estuvimos él y yo, y que entonces ya nos certificamos como practitioners de inteligencia artificial, ¿no? Entonces este fue, digamos, el primer curso, ¿no? Y así lo lanzaron, el primer curso oficial, ya digamos con todos los cambios planchados del modelo, y que se hizo entonces esta liberación oficial del modelo con todo este trabajo de más de 18 meses que se hizo con toda la comunidad, ¿no? Porque esto es algo que se viene trabajando pues arduamente, ¿no? Porque sí requería que bueno, pues que se hiciera justamente toda esta revisión a nivel mundial, ¿no? Porque participó gente de muchos países, de muchos lados, con mucha expertise, ¿no? Y que en realidad pues esto fuera muy sólido, ¿no? Finalmente algo de lo que se está diciendo es, en esta era de la inteligencia artificial, el estándar de oro es ¿no? Es el CMMI AIM, y por eso es que están cuidando tanto, o sea, tiene una marca especial para las organizaciones que realmente vayan a hacer un benchmark, van a tener un emblema especial, ¿no? Entonces, es algo que se está cuidando mucho porque pues no es cualquier cosa, o sea, se está trabajando muchísimo
y para los que somos evaluadores tuvimos un segundo curso, ¿no? Que es un curso muy específico de cómo tenemos que evaluar, porque el método de evaluación, que es el MDD, tuvo cambios, ¿no? Entonces también se están gestando todos los cambios del método. Yo les decía que está próximo a liberarse y también va a cambiar la plataforma del método. Nosotros también teníamos un e-reader, ¿no? Que como decía, había que ir empujando ahí el elevador, ¿no? Entonces, ahora también va a cambiar y va a tener una plataforma muy similar, entonces eso también va a estar genial. Y nosotros vamos a tener un examen de certificación bastante complejo que tenemos que pasar a los que estemos interesados en hacer pues evaluaciones con respecto a la IM, justo por esto mismo, ¿no? Porque están cuidando muchísimo la marca y pues está como muy específico todo lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, ¿no? Y entonces el método cambia y no nada más cambia en ciertas cosas. No quiere decir que vamos a tener un cambio radical, pero sí hay ciertos elementos que se están pidiendo específicamente para las evaluaciones que vamos a hacer de inteligencia artificial. Ok. ¿Y la vigencia sigue siendo igual una vez que logres esta certificación Sí. de 3 años? Es de 3 años y algo importante, por ejemplo, un cambio muy importante que se hizo es, bueno, pues antes digamos que tú podías ir de nivel 1 a nivel 5, ¿no? Entonces, pues ahí no había tema, ¿no? Pero ahora uno de los cambios que se están marcando es, puedes ir de nivel 1 a nivel 3, ¿no? Pero no puedes ir de nivel 1 a nivel 5. O sea, si tú quieres ir a nivel 5, primero tienes que hacer una escala en el nivel 3 y después ya puedes ir a nivel 5, ¿no? Entonces, ese es uno de los cambios importantes y, bueno, pues afecta a cualquier dominio, a cualquier digamos, implementación que tú quieras hacer del modelo, ¿no? ¿Ya saben cuánto tiempo pueden esperar de ese brinco de 3 a 5? No hay especificación de tiempo, ¿no? Dependerá de la madurez de la organización, de cómo estén sus métricas, de cómo estén sus PPBs y sus PPMs, ¿no? Ahí dependerá de sus modelos y de la madurez de la organización. Entonces, hasta ahora no hay especificado un tiempo, sino simplemente dependerá de cómo esté la organización en ese sentido, ¿no? Pero sí, hay bastantes cambios que están por ahí, ¿no? Y entonces a partir del 20 de agosto, que esperamos que es cuando se haga la liberación del método, ¿no? Pues que entonces vamos a tener más noticias de cómo va a estar ese tema, ¿no? Esperen una segunda opinión, una segunda parte de este. Exacto. Sí. Ok. Dentro de esta parte, digo, este era como, ya ven como si había uno que tenía más impacto de cambio, decía que no, pero ¿cómo de que no? Es que si te fijas, todo está mezclado, o sea, todo Claro, está claro. mezclado, porque entonces, o sea, lo que pasa es que no es un modelo, es un ecosistema, ¿no? Porque tenemos el modelo, tenemos los cursos, tenemos el método de evaluación, hay una guía de adopción, ¿no? Entonces, o sea, todo, o sea, todo este esfuerzo que se está trabajando es porque es un ecosistema y entonces tiene que trabajar de manera armónica, ¿no? Entonces, en realidad, cambió el ecosistema, ¿no? Y evolucionó, más que cambió, yo le diría, cambió, innovó el ecosistema, ¿no? Entonces, pues no es una cosa solita, es todo, ¿no? Entonces, Claro, todo claro. tiene que cambiar y fue un trabajo enorme y además ahora viene la segunda parte, ¿no? Porque ¿qué sigue? Pues hay que traducir, ¿no? O sea, ¿cuáles son las traducciones, digamos, las que se ven próximas? Pues al español, al chino, ¿no? Al japonés, que son como los más usados, ¿no? Y eso implica que también los exámenes que ahorita están, pues sí tenemos el practitioner en español, pero el practitioner de AIM no está en español, como decía Ali, los cursos no están en español, ¿no? Entonces, ese es un segundo esfuerzo que como comunidad también tenemos que hacer, porque participamos todos nosotros como voluntarios en hacer todo este tipo de trabajo, ¿no? Claro. Y algo que también es importante, digamos, entender es que están estos 4 dominios o estos 3 dominios de los cuales pues tú es elegir entre desarrollo y servicios y están estos mandatorios que es la parte de seguridad y la parte de datos, pero también no implica que pues si tú quieres meter algún otro dominio lo puedes hacer, pero si quieres irte con el modelo de AIM, ¿no? Con esta parte de inteligencia artificial, tienes que asegurarte que ese dominio que vas a meter, pues realmente tenga algo que en donde estés utilizando, aunque sea como de manera interna, como decía Mariana, pues de inteligencia artificial, ¿no? No es que, bueno, pues voy a meter, personas porque pues se me ocurrió y lo ve bonito. Sí, pero Aprovecho. ¿qué de la parte de personas voy a tener con inteligencia artificial, ¿no? Okay. Y digo, suena lógico porque entonces pues es mucho esfuerzo como para que nada más sea para un cachito, ¿no?
solamente. Sí, o sea, tienen que estar los dominios que metas al muestreo o a la certificación totalmente con prácticas de IA, ¿no? O sea, si no, no estarían dentro de ese rango, vamos, o esa categoría más bien. Ok. Interesante. ¿Cuál es la otra nota importante? Porque las veo con ansiedad de que hay algo más, Ramón. ¿Qué es? ¿No? Pues mira, yo creo que realmente, o sea, eso era como lo más impactante. Algunos cambios importantes que también es importante considerarlos, digamos, el costo de los retakes de los exámenes ya cambió, Ok. ¿no? Antes el retake, si no pasabas a la primera oportunidad, pues eran $250. Ahora ya el costo de tanto del practitioner, bueno, el costo de AIM es más alto, pero el costo del practitioner se fue al doble, ¿no? A $500. Entonces, Ok. bueno, pues también eso es importante considerarlo. Y pues lo que ya decíamos, ¿no? El tema de los cursos que ya no se dan, ¿no? El curso de fundamentos y el curso de desarrollo de servicios, pues ya quedaron, digamos, como se hizo el sunset, el, el 30, para dar cursos, pues el 31 de mayo en realidad, y para poder tomar el examen, pues el 30 de junio. Ok. Relativamente al curso de IA, bueno, de inteligencia artificial, ¿qué costo Building tiene? Artificial Intelligence Maturity. Ok. $1,250. Eso es con el CMMI Institute por persona. Ok. Y bueno, aquí lo importante de este tema que cambió, que decía Eli, del retake, es si no pasas a la primera, ¿no? Porque el costo de ese examen está incluido por cada uno de los cursos, tanto en el de practitioner, en el BOC, como en el BAIM, ¿no? Están incluidos, pero si tú llegaras a no pasar, ¿no? Que hoy en día no se sabe cuál es la calificación mínima aprobatoria porque cambió la política del instituto, pero justo también si ustedes se meten a la página del CMMI Institute, ahí vienen las políticas, ¿no? Y ahí te explica todo esto y vienen los costos del retake del examen, que es el que decía Eli, ¿no? Entonces, todo eso viene indicado ahí. Viene por qué no se indica justo el tema de cuál es la calificación mínima, porque hace muchos ayeres sí decía, pues el mínimo aprobatorio creo que era 80, ¿no? Y después lo quitaron, ¿no? Y 80 ya sabemos que no es el mínimo, ¿no? Porque hay gente que no ha pasado con 81 o con 82, entonces mínimo tienes que sacar arriba de eso. No sabemos cuánto, ¿no? Pero sí hay que sacar arriba de esa calificación para que se considere una calificación aprobatoria, ¿no? Pero, o sea, ahí dice la razón por la cual no se indica cuál es la calificación mínima aprobatoria. Ok. Pues sí, sigue siendo una gran pregunta, ¿no? Que pone de nervios de entrada, pero bueno, es parte de lograrlo, ¿no? Al final. Pero bueno, algo que bueno, sigue siendo importante y que me gustaría mencionar es también para poder acreditar el curso de Practitioner, de AIM, o el curso de Building Artificial Intelligence Maturity, sigue siendo a libro abierto o a modelo abierto, entonces pueden consultar su model viewer, tienen 2 horas y media para hacer el examen, sus 60 preguntas, ¿no? Entonces, eso sigue siendo igual, sigue siendo la plataforma ECO, ¿no? Que la gente que ya tomó el curso de Practitioner, pues está familiarizada con eso, entonces puedes ir, regresar, puedes checar, puedes marcar tus preguntas, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido sigue siendo amigable, tienes ahí, ¿no? Entonces ahora con el Model Viewer es un poquito más fácil porque puedes buscar más fácilmente que con el PDF o con el e-reader, que sí costaba un poquito de trabajo. Entonces, al ser el Model Viewer o el CMMI Plus, ¿no? Que ahora es el Model Viewer Plus, ¿no? Pues eso es mucho más fácil buscar, ¿no? Y además, bueno, pues también en la política viene cuáles son, digamos, como las partes que contiene el examen, y pues el 50% se va a enfocar en esto, el otro 25% en esto y el otro 25% en esto. Entonces, también te ayuda un poquito para saber qué estudiar y cómo estudiar, y que tú sepas más o menos cuáles son los contenidos que va a tener el examen, ¿no? Pero pues es a libro abierto, ¿no? A modelo abierto, pues, ¿no? Igual, al adquirirlo tienes que 30 días todo para presentar. 30 días, sí. Tienes 30 días. Y bueno, digamos, el examen del AIM, el BAIM, son 2 horas y media, y el otro, el del Practitioner, siguen siendo 4 horas, ¿no? Entonces, porque son 120 preguntas. Wow. No es lo mismo. O sea, sigue siendo. Sí, sí, es grandecito.
Sí, hay que dedicarle su tiempo y su paciencia y leer. Ahí también, digamos, el tip es leer cuidadosamente las preguntas, porque luego si hay preguntas que traen ahí su truco, entonces hay que leer bien y no decir, ay, es esto, porque luego dices, no, esa no es governance, es riesgos, y hay que irse a riesgos a buscar, o cuestiones de este tipo, ¿no? Entonces sí hay que leer de principio a final, porque luego lo que pasa es que nada más leíste la primera parte de la pregunta y resulta que no era eso, te adelantaste y entonces contestas, o te vas a buscar a la PA La pregunta incorrecta. es lo final, no al principio, ¿no? Sí, quitaron o trataron de quitar la lógica negada, que ese es un problema, ¿no? Sobre todo cuando el examen está en inglés, ¿no? Que a nosotros nos cuesta trabajo entender esa parte. Entonces, también el examen está cambiando, ¿no? O sea, es un examen dinámico que no siempre va a ser el mismo, ¿no? Entonces, si tú, él y yo tomamos el curso y lo tomamos en distintos tiempos, el examen no es ay, Ramón, pues pásamela, ¿no? O sea, no, porque el examen va a estar cambiando constantemente y eso es parte de lo que indican en la política, ¿no? Entonces, tampoco se confíen en eso, ¿no? O sea, si hay que chambearles, si hay que estudiarles, si hay que revisar el modelo, si hay que aprender a navegar en el modelo, pero todo está ahí, ¿no? Entonces, pues digo, sí hay una buena oportunidad de que todo el mundo pasemos. Claro, paciencia al presentarlo, ¿no? Sobre todo. Y lectura. Sí, al menos prepararte, ¿no? Porque a veces, pues si no sabes cómo buscar las secciones o cómo navegar, te va a costar trabajo en ese momento. Es correcto. En ese sentido. Ok, pues interesante esos cambios, digo, finalmente pues es la parte de evolución y muchas cosas, ¿no? Suena raro ahorita lo que comentan que a lo mejor nada más este curso lo de ellos, ¿no? Como dicen, a ver en cuánto lo liberan para todos los instructores normales, pero bueno, pues suena interesante, sobre todo que hay muchas empresas que ya están metidas en este tema de IA y que identifiquen sus escenarios que les podrían aplicar, ¿no? Y que les puede dar esa acreditación con un nuevo plus, ¿no? Finalmente. Algo más, chicas, que nos quedan. Ya se nos está yendo el tiempo y creo que sí vamos a tener que hacer una segunda parte con las novedades que decías, Mariana, para tener una segunda sesión de qué novedades salen a finales de agosto, comentabas. 20 de agosto, decías. 20 de agosto sí, ¿no? Es la promesa de la liberación del método de evaluación. Entonces, ya tenemos algunos cambios, pero bueno, no quisiera comentarlos hasta que sean oficiales. Claro. ¿No? Entonces, igual. Ya les adelanté uno, bien importante, ¿eh? Igual la siguiente crónica nos volveremos a ver si lo ven bien, ¿no? Porque es interesante estar al día con estos nuevos cambios, de todo, ¿no? De lo que nos interese poder conocer y que las organizaciones quieran seguir teniendo CMMI en casa, ¿no? En este caso. Es correcto. Sí, correcto. Y aparte, mira, yo creo que más que, o sea, modelos de inteligencia artificial y hay muchos, ¿no? Hay muchos estándares, se han hecho desde un ISO, ¿no? Como decía Mariana, hasta pues modelos esponsoreados por organizaciones pues más privadas, ¿no? Entonces hay muchos modelos, pero algo que yo le veo de ventaja al CMMI es como esa estructura que ya tienes, ¿no? De que sabes que te va a llevar desde lo más básico hasta después poco a poco cómo puedes ir madurando como esas buenas prácticas. Eso creo que es muy importante considerarlo. A lo mejor, pues sí, puedes hacer como las comparativas, puedes hacer muchas otras cosas, pero finalmente creo que esa estructura en el tema de la gobernanza es bien importante, ¿no? Esa parte de que te dé estructura de cómo tienes que ir creciendo, qué lo tienes que ir haciendo y cuál es el framework que ya está aprobado, ¿no? No es un modelo que nació hace un año o hace 2 años, sino que pues más bien ha evolucionado y no se fundamentó en decir, vamos a agregar otro dominio, sino que más bien es cómo me va a aplicar la inteligencia artificial y qué consideraciones tengo que hacer a las prácticas que a lo mejor hoy tengo sin inteligencia artificial y qué necesito considerar. Eso es, yo creo, lo más importante. Y yo creo que también, digamos que abonando a este tema sí hay muchos modelos, ¿no? Y muchos además del orden, la estructura y demás que tiene este modelo, ¿no? Que nació hace muchos años, ¿no? Y ha tenido una evolución tremenda, que algún día podemos platicar de toda la historia que ha tenido este modelo, ¿no? Que constantemente tiene cambios, pero tiene cambios y tiene un baseline sobre el cual se va construyendo y además enriquece de las prácticas de la industria, ¿no? De justamente hacer estos pilotos, que por cierto,
todo este tema de el poder desarrollar el AIM, este framework, ¿no? Tuvo un founding y un sponsorship de la parte de IBM, ¿no? Que bueno, pues finalmente es una organización muy rica, ¿no? Que tiene Watson desde hace muchos años, ¿no? Entonces, eso es importante. Los modelos que existen, ¿no? También hay modelos, ¿no? Que como decía Eli, no tienen la estructura, ¿no? Y la arquitectura tan robusta, ¿no? Y el ecosistema que yo decía anteriormente que tiene el CMMI Institute y que tiene el CMMI, muchas veces sí existe el modelo, pero el modelo está asociado a una plataforma, ¿no? Entonces, algo que a mí me gusta mucho del CMMI AIM es que nunca ha estado asociado con una plataforma, ¿no? Entonces, tu organización puedes utilizar la herramienta o las herramientas con las cuales tú estás acostumbrado y que puedes seguir utilizando. Entonces, siempre ha sido agnóstico con respecto al tema de las herramientas, ¿no? Y así ha seguido siempre y creo que siempre va a seguir así, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me gusta y que no te están casando con una plataforma para que yo te pueda dar el modelo, ¿no? Entonces, aquí está el modelo. Sí tiene un costo el modelo, pero justamente nosotros platicando con la gente del CMMI Institute es que nos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a bajar el precio de la licencia para que sea mucho más accesible para todo el mundo. Entonces, pues es un tema de que se puede aprovechar si es que alguien está interesado. A lo mejor no ahorita en tomar los cursos, pero sí enterarse de qué es el modelo y bueno, pues el modelo también algo que tiene súper interesante es la guía de adopción, está bastante bien, está bastante completa. Claro, es difícil que tú digas, ay, voy a tomar la guía de adopción y pues ahorita lo hago, ¿no? Porque finalmente para eso también son los cursos, para eso también es la orientación de los consultores, porque finalmente es un modelo y bueno, pues el modelo también lleva sus años de entenderle, de saber, de dominar, de la experiencia, etcétera, ¿no? Pero el modelo, nosotros que ya hemos tenido oportunidad de trabajarlo, de revisarlo, de participar en todo este tema, bueno, pues a nosotros nos gustó mucho, ¿no? Lo vemos muy robusto. Qué padre, suena bastante bien, muy interesante tus cambios. Habrá que empezar a navegar de esta forma y que nos pues que sigamos evolucionando, ¿no? En este sentido con todas estas prácticas. Se llegó la hora de cerrar nuestra sesión por hoy. ¿Con qué quieren cerrar, chicas? ¿Un mensaje, un comentario? Pues yo nada más despedirme, agradecer nuevamente como siempre el que nos acompañen a esta crónica y bueno, pues listos para una siguiente etapa. Ramón, gracias por invitarnos y bueno, siempre es un gusto compartir micrófonos con Eli. Muchas gracias. Al contrario. No, pues igual que Mariana, es un gusto volver a estar aquí y pues traerles como estas novedades, ya les estaremos contando un poquito más acerca de las otras cosas que se vayan viniendo y pues, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Eli. Pues ya lo vieron, se quedan con algunas dudas porque vienen más novedades, habrá una segunda parte y pues creo que ha sido muy interesante todo este tema. Cualquier cosa, bueno, pues seguiremos en contacto y no se pierdan nuestra siguiente crónica. Un gusto saludarlos, síganse cuidando y no dejen de divertirse. Hasta la próxima.